Nunca pensé que las palabras confía en mí podrían convertirse en las más dolorosas que escucharía en mi vida. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Cuando mi mejor amiga desde la infancia, Carmen, me miró a los ojos y me dijo esas dos palabras mientras sostenía mi mano en el hospital. Lo que no sabía en ese momento era que ella ya había comenzado a destruir mi vida desde adentro, como un cáncer silencioso que se extiende sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Todo comenzó cuando mi esposo Diego tuvo ese accidente automovilístico que lo dejó en coma durante 3 semanas. Fueron los días más aterradores de mi vida y Carmen estuvo allí siendo la amiga perfecta que siempre había sido. Se cuidaba conmigo en el hospital durante horas, me traía comida casera, se encargaba de que no me olvidara de comer o dormir y cuando finalmente me convencía de ir a casa a ducharme y cambiarme de ropa, ella se cuidaba con Diego. «Ve tranquila, Sofía», me decía con esa sonrisa cálida que había conocido durante 20 años. Yo me quedo con él. Si pasa cualquier cosa, te amo inmediatamente. Y yo le creía, porque no habría de creerle. No habría de creerle. Era Carmen, mi hermana del alma, la persona que había estado conmigo en cada momento importante de mi vida, graduaciones, bodas, divorcios de otros amigos, pérdidas familiares. Era mi constante, mi roca. Cuando Diego finalmente despertó fue como un milagro. Los doctores dijeron que su recuperación sería lenta pero completa y yo me sentí como si pudiera respirar por primera vez en semanas. Carmen lloró de felicidad conmigo, abrazándome mientras yo temblaba de alivio. Lo sabía, me susurró al oído. Sabía que iba a estar bien. Diego es fuerte y tú también. Durante las siguientes semanas de rehabilitación, Carmen siguió siendo increíblemente solidaria. Venía todos los días después del trabajo para ayudarme con Diego, preparaba sus comidas favoritas, incluso investigó terapias alternativas que podrían acelerar su recuperación. Yo pensaba que era la amiga más afortunada del mundo por tener a alguien como ella en mi vida. Pero entonces comenzaron las pequeñas cosas extrañas. Primero fue la manera en que Carmen empezó a hablar sobre el accidente de Diego. Qué suerte que no murió, decía, pero había algo en su tono que me hacía sentir incómoda. Las cosas podrían haber sido muy diferentes para ti. Cuando le preguntaba qué quería decir, se reía y decía que solo estaba siendo dramática. Luego comenzó a hacer comentarios sobre nuestro matrimonio. Diego es muy afortunado de tenerte, Sofía. No todos los hombres encuentran una mujer tan devota. Oh, espero que Diego aprecie todo que has hecho por él. Algunos hombres dan todo por sentado. Al principio pensé que solo estaba siendo protectora, preocupándose porque Diego no valorara mis sacrificios. La primera señal real de que algo estaba mal luego, ya encontré un mensaje de texto en mi teléfono que no recordaba haber enviado. Era para el jefe de Diego, diciendo que necesitaría más tiempo de licencia médica porque su recuperación iba más lenta de lo esperado. Cuando le pregunté a Diego al respecto, me miró confundido. ¿De qué hablas? Me siento mejor cada día. Quiero volver al trabajo la próxima semana. Le mostré el mensaje y él frunció el ceño. Yo nunca te dije que enviaras eso. De hecho, ayer le dije a Carmen que estaba ansioso por volver. Le dije a Carmen que estaba ansioso por volver. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué habría yo enviado un mensaje que contradecía lo que Diego quería? Y como sabía Carmen sobre sus planes de trabajo si yo no se los había contado. Esa noche, cuando Carmen vino como siempre, decidí preguntarle directamente. Carmen, ¿hablaste con Diego sobre volver al trabajo? Ella me miró con esos ojos grandes e inocentes que también conocía. ¿Por qué lo preguntas? Dijo algo. Había algo evasivo en su respuesta, pero cuando insistí, suspiró y dijo, bueno, si hablamos de eso. Estoy preocupada de que esté presionándose demasiado. Pensé que tú también lo estarías. Pero su explicación no se sentía bien. Diego era adulto y capaz de tomar sus propios, porque Carmen sentiría la necesidad de intervenir. Y más importante, porque yo habría enviado ese mensaje sin consultarlo conmigo primero.
Empecé a revisar mi teléfono más cuidadosamente y descubrí otros mensajes que no recordaba enviar, cancelaciones de citas médicas, posposiciones de reuniones con el seguro, incluso un mensaje a mi hermana diciendo que no podría visitarnos como habíamos planeado. La paranoia comenzó a crecer dentro de mí como una semilla venenosa. Empecé a observar a Carmen más de cerca, prestando atención a cosas que antes había pasado por alto. La forma en que siempre insistía en quedarse sola con Diego cuando yo salía. Como siempre sabía detalles sobre su recuperación que yo no recordaba haberle contado, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de lo frágil que Diego seguía siendo. Una tarde, llegué a casa más temprano de lo esperado y encontré a Carmen en mi cocina, no preparando comida como pensé, sino hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, se sobresaltó y rápidamente colgó. Era importante. Le pregunté, tratando de mantener mi voz casual. «Oh no, solo trabajo», murmuró, pero sus mejillas estaban rojas y evitaba mi mirada. Esa noche, después de que Carmen se fuera, confronté a Diego. «He estado, Carmen, actuando extraño contigo». Diego pensó por un momento antes de responder. «Bueno, ha estado haciéndome muchas preguntas sobre nuestras finanzas. Dice que está preocupada de que estés estresada por el dinero desde el accidente. También sigue preguntando sobre mi testamento y nuestro seguro de vida». Mi sangre se heló. ¿Por qué Carmen estaría preguntando sobre nuestro testamento y seguro de vida? ¿Qué posible razón podría tener para esa información? Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a todas las conversaciones extrañas, los mensajes que no recordaba enviar, la manera en que Carmen parecía saber más sobre la vida de Diego que yo misma. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca pensé que haría, revisar el teléfono de Diego mientras él dormía. Lo que encontré me destrozó el corazón y me llenó de una furia que nunca había sentido antes. Había docenas de mensajes de Carmen, pero no eran los mensajes de apoyo que yo esperaba. Eran mensajes coquetos, íntimos, llenos de insinuaciones sobre lo sola que se sentía y lo mucho que se preocupaba por él. Pero lo que realmente me hizo temblar de rabia fueron los mensajes sobre mí. Carmen había estado diciéndole a Diego que yo estaba perdiendo la cordura por el estrés, que había estado actuando extraño y que ella estaba preocupada por mi salud mental, que tal vez él debería considerar protegerse en caso de que yo hiciera algo impredecible. En ese momento entendí toda la manipulación. Carmen no solo había estado enviando mensajes desde mi teléfono, sin mi permiso, había estado construyendo una narrativa donde yo era la esposa inestable que no podía manejar la crisis. Había estado posicionándose como la amiga preocupada y comprensiva mientras sistemáticamente minaba mi credibilidad con mi propio esposo. Pero los mensajes se volvían aún más siniestros. Carmen había estado sugiriéndole a Diego que tal vez sería mejor si él simplificara sus asuntos financieros, haciéndola beneficiaria temporal de algunas cuentas en caso de emergencia. Había estado alimentando sus dudas sobre mi capacidad para manejar las decisiones médicas si algo le pasara de nuevo. El mensaje final fue el que me rompió completamente. «Diego, sé que esto es difícil de escuchar, pero estoy realmente preocupada por Sofía». Anoche cuando vine estaba hablando sola en la cocina y cuando le pregunté sobre qué, me miró como si no me reconociera. «Creo que necesita ayuda profesional. No quiero asustarte, pero ¿y si hace algo para lastimarte o lastimarse a sí misma?» Lágrimas de furia corrían por mi rostro mientras leía palabra por palabra la destrucción sistemática de mi matrimonio y mi reputación. Carmen había estado jugando un juego largo y calculado, usando mi confianza y el estado vulnerable de Diego después del accidente para infiltrarse en nuestras vidas y sembrar semillas de duda y desconfianza. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que había estado haciéndolo desde el principio. Los mensajes accidentales que había estado enviando desde mi teléfono no eran accidentes,
Era Carmen borrando evidencia de sus propios planes, mientras creaba evidencia de mi supuesta inestabilidad mental. Había estado documentando cada momento de comportamiento extraño que ella misma había orquestado. Desperté a Diego inmediatamente. Sus ojos todavía estaban nublados por el sueño cuando le puse el teléfono en la cara. «Lee esto», le dije, mi voz temblando de ira contenida. Lee cada mensaje y dime si todavía crees que tu mejor amiga de la infancia es la villana de esta historia. Diego leyó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a horror y finalmente a una furia que igualaba la mía. «Dios mío, Sofía», susurró. «¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto?» Le mostré los mensajes enviados desde mi teléfono, las cancelaciones de TAS, las mentiras sobre su recuperación, todo el elaborado plan que Carmen había estado ejecutando bajo nuestras narices. «No puedo creer que haya sido tan idiota», dijo Diego, pasándose las manos por el cabello. «Pensé que estaba siendo protectora contigo. Incluso empequé preguntarme si el estrés te estaba afectando porque él la seguía señalando pequeñas cosas que supuestamente habías dicho». Fue entonces cuando me di cuenta de la brillante maliciosa del plan de Carmen. No solo había estado manipulando nuestra situación financiera y legal, había estado destruyendo la confianza en nuestro matrimonio desde adentro. Había convertido mi mayor fortaleza, la confianza ciega, en mi mayor amiga, en mi mayor vulnerabilidad. Pero Carmen había cometido un error, había subestimado mi capacidad para descubrir la verdad. Y ahora que la conocía, iba a asegurarme de que pagara por cada mentira, cada manipulación, cada momento de dolor que había causado. Esa mañana, en lugar de confrontar a Carmen directamente, Diego y yo desarrollamos nuestro propio plan. Íbamos a dar suficiente cuerda para que se colgara sola. Primero, cambiamos todas nuestras contraseñas y códigos de seguridad. Luego, instalamos aplicaciones de grabación en nuestros teléfonos y cámaras ocultas en las áreas comunes de la casa. Cuando Carmen llegó esa tarde, como siempre, actuamos como si nada hubiera pasado. Pero esta vez estábamos documentando cada palabra, cada acción, cada momento de su performance elaborada. Le dije que tenía que salir a hacer algunos mandados. Huí la dejé sola con Diego, sabiendo que nuestras cámaras captarían todo. Lo que grabamos esa tarde fue aún peor de lo que habíamos imaginado. Carmen no solo intentó seducir a Diego físicamente, sino que cuando él la rechazó, se volvió venenosa. «Ella nunca tiene que saber nada sobre esto, Diego», le dijo. «Sofía está tan estresada que probablemente ni siquiera se daría cuenta si desapareciera por unos días». Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue cuando empezó a hablar sobre mí. «Sabes, Diego, he estado pensando mucho sobre el accidente. Es extraño cómo pasó justo cuando las cosas entre ustedes estaban tensas. Sofía había estado actuando tan raro últimamente. Estaba insinuando que yo había tenido algo que ver con su accidente, una acusación tan vil y falsa, que me hizo temblar de rabia. Esa noche, después de que Carmen se fuera, Diego y yo nos sentamos a planear nuestra venganza. No íbamos a conformarnos con simplemente exponer sus mentiras, íbamos a destruir su vida de la misma manera sistemática en que él había tratado de destruir la nuestra. Primero, contactamos a un abogado especializado en casos de fraude y manipulación. Con toda la evidencia que habíamos recolectado, teníamos un caso sólido, no solo para una orden de restricciones, sino también para cargos criminales de acoso, fraude e intento de estafa. Los mensajes donde había estado tratando de manipular nuestros asuntos financieros constituían fraude financiero. Segundo, decidimos exponer públicamente su comportamiento. Carmen trabajaba como consejera en una escuela privada prestigiosa, un trabajo que requería la máxima confianza e integridad. Enviaremos copias de todos sus mensajes manipulativos y grabaciones a su empleador, junto con una carta detallada explicando cómo había abusado de nuestra confianza durante una crisis médica. Tercero,
y vamos a asegurarnos de que todos en nuestro círculo social supieran exactamente qué tipo de persona era. Carmen realmente, durante 20 años, había cultivado una imagen de amiga leal y confiable. Era hora de que todos vieran la verdad. Pero nuestra venganza más satisfactoria sería psicológica. En lugar de confrontarla directamente, íbamos a dejar que siguiera con sus planes, documentando cada paso hasta que tuviera suficiente evidencia para destruirla completamente. Luego, en el momento perfecto, le revelaríamos que sabíamos todo desde el principio. Los siguientes días fueron de actuación. Carmen continúa con su performance de amiga preocupada, haciendo comentarios sutiles sobre mi comportamiento errático y sugiriéndole a Diego que tal vez debería considerar proteger sus intereses. Pero esta vez, cada palabra estaba siendo grabada, cada manipulación documentada. El momento perfecto llegó cuando Carmen le pidió a Diego que la hiciera beneficiaria de su cuenta de ahorros temporalmente, solo hasta que Sofía se estabilice. Estaba tan segura de su manipulación que ni siquiera trató de ser til. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa noche, cuando Carmen llegó para su visita rutinaria, Diego y yo estábamos esperándola en la sala de estar con una laptop abierta y documentos esparcidos en la mesa de centro. Carmen, dije con una sonrisa fría, siéntate. Tenemos algo que mostrarte. Su rostro se puso pálido cuando vio la pantalla de la laptop mostrando los mensajes que había estado enviando desde mi teléfono. Sofía, yo puedo explicar, comenzó, pero la corté. No, dije firmemente. Ya no hay más explicaciones, ya no hay más mentiras. Sabemos exactamente lo que has estado haciendo, Carmen. Tenemos grabaciones, capturas de pantalla, documentación completa de cada una de tus manipulaciones durante los últimos 2 meses. Diego reprodujo uno de los vídeos donde ella intentaba seducirlo mientras insinuaba que yo había causado su accidente. Carmen se puso de pie bruscamente, su máscara de amiga preocupada finalmente cayendo para revelar la serpiente que había estado escondida debajo. Ustedes no entienden, gritó. Ustedes no entienden, gritó medio, enguera. Diego merece algo mejor que tú, Sofía. He estado enamorada de él durante años, y tú ni siquiera lo aprecias. Y cuando tuve la oportunidad de finalmente estar cerca de él, de cuidarlo como él merece, no iba a desperdiciarla. Su confesión fue el clavo final en su ataúd. No solo admitió su obsesión de años con mi esposo, sino que confirmó que había estado manipulando deliberadamente nuestra situación para satisfacer sus propias fantasías torcidas. ¿Sabes qué, Carmen? Le dije, manteniéndome sorprendentemente calmada. Tienes razón en una cosa. Diego merece algo mejor. Merece algo mejor que una amiga que ha estado planeando destruir su matrimonio durante años. Yo merezco algo mejor que una amiga que me traicionó en el momento más vulnerable de mi vida. Le entregué una copia de todos los documentos legales que nuestro abogado había preparado. Tienes 24 horas para dejar la ciudad, Carmen. Si vuelves a contactarnos, si intentas interferir en nuestras vidas de cualquier manera, estos documentos van directamente a la policía y a tu empleador. Ya hemos enviado copias a nuestros amigos y familia para que sepan exactamente qué tipo de persona eres realmente. Carmen mira los documentos con horror creciente. No pueden hacer esto, susurró. Destruirá mi vida. La miré directamente a los ojos y sonreí con una frialdad que no sabía que poseía. Exactamente, le dije, como tú trataste de destruir la mía. La diferencia es que yo tengo evidencia real de lo que hiciste. Tú solo tenías mentiras y manipulación. La escoltamos hasta la puerta y cambiamos las cerraduras esa misma noche. Los días siguientes fueron una avalancha de justicia satisfactoria. Carmen fue despedida de su trabajo cuando su empleador vio las grabaciones de sus comportamientos manipulativos y poco éticos. Varios de nuestros amigos mutuos la confrontaron después de ver la evidencia y su reputación cuidadosamente construida se desmoronó en cuestión de días. Pero la venganza más dulce fue la llamada que recibí de su hermana una semana después. Al parecer, Carmen había intentado mudarse con ella después de perder su trabajo,
Pero cuando la hermana escuchó toda la historia y vio la evidencia, también la eco. Sofía me dijo, siento mucho lo que mi hermana te hizo. Nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Carmen intentó contactarme varias veces en las semanas siguientes, enviando mensajes desesperados de disculpa y súplicas de perdón. Pero cada intento de contacto fue documentado y enviado a nuestro abogado como evidencia de violación de la orden de restricción. Finalmente, se rindió y desapareció de nuestras vidas por completo. Meses después, mientras Diego y yo trabajábamos para reconstruir la confianza que Carmen había tratado de destruir, me di cuenta de que su traición me había enseñado una lección valiosa, que la gente que más daño puede hacerte es aquella en la que más confías. Pero también me enseñó que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, y que cuando alguien trata de destruir mi vida, no voy a quedarme quieta y permitirlo. Diego y yo salimos más fuertes de esta experiencia. La crisis nos mostró que nuestro matrimonio podía sobrevivir no solo a accidentes y enfermedades, sino también a la traición y manipulación más calculada. Oui, Carmen. Bueno, Carmen aprendió que hay consecuencias por jugar con las vidas de otras personas. Hoy en día, soy mucho más cuidadosa con mi confianza. No todos los que se aman a sí mismos, amigos, tienen buenas intenciones y no toda la ayuda viene sin condiciones. Pero no me arrepiento de haber confiado en Carmen inicialmente, porque esa experiencia me mostró mi propia fortaleza y mi capacidad para luchar por lo que amo. La traición de Carmen fue la cosa más dolorosa que había experimentado, pero también fue catalizador para que me convirtiera en una versión más fuerte y más sabia de mí misma. Y aunque perdí a mi mejor amiga de la infancia, gané algo mucho más valioso, el conocimiento de que puedo sobrevivir a cualquier cosa que la vida me lance y que no tengo que hacerlo sola. Al final, Carmen pensó que podía manipular y controlar nuestras vidas sin consecuencias. Aprendió de la manera más dura que estaba completamente equivocada, y aunque parte de mí siente lástima por la mujer patética en la que se convirtió, una parte más grande de mí se siente orgullosa de que tuve la fuerza para luchar contra ella y ganar. Porque al final del día, la mayor venganza no es solo exponer a alguien por quien realmente es, sino mostrarles que subestimaron completamente a la persona que trataron de destruir. Y en eso, Carmen falló espectacularmente.